La transición del final de la Edad Moderna y el comienzo de la Edad Contemporánea comenzó con la Revolución Americana o la independencia de Estados Unidos, que a partir de ahí la independencia de Estados Unidos con la Revolución Americana dejó huella en las políticas liberales de Europa y también de América del Sur. La Revolución Francesa fue un cambio de paradigma político, económico y social que cambió por completo las instituciones europeas porque la aparición de la Ilustración, los filósofos intelectuales críticos con el absolutismo monárquico, las monarquías absolutas europeas, y también con ello las instituciones eclesiásticas que tenían gran poder, sobre todo porque los intelectuales eran críticos con los dogmas de la propia Iglesia, llevó a cabo un cambio de paradigma porque tras el nacimiento de Estados Unidos en 1783 como un nuevo país y una futura potencia como es hoy en día Estados Unidos, la Revolución Francesa dejó huella en las posteriores revoluciones, primero en la Guerra de la Independencia Española, en la Guerra de la Independencia de todo el territorio de Iberoamérica, la primera fase de 1814 a 1824, la segunda fue de 1895 a 1898, cuando ya ahí España perdió todas las colonias de ultramar, aparte de Asia, pero fueron Cuba y Puerto Rico solo de América. Luego ya fueron Filipinas, las Islas Guam y otras que se vendieron a otros países europeos a cambio de ingresos económicos. Y la Revolución Francesa fue el cambio que dio lugar a un nuevo panorama político en Europa. La Revolución Francesa fue un periodo de cambios políticos y sociales que tuvo lugar en Francia durante 10 años, entre 1789 y 1799, que fue además el comienzo de la edad contemporánea en el país y luego, bueno, posteriormente en el resto de Europa, o las revoluciones posteriores. Marcó el fin del antiguo régimen, que estuvo caracterizado por la monarquía absoluta y los privilegios de la nobleza, e instauró una sociedad basada en principios de libertad, igualdad y fraternidad. Decir, y esto es muy importante la Revolución Francesa, cambia el panorama político, social y económico. Primero, porque lo económico es el nacimiento de la revolución industrial y el capitalismo. Tras ello nacen otras teorías políticas y económicas, como fueron el socialismo utópico, el socialismo marxista o científico, y el anarquismo contra el capitalismo que surgió en el siglo XVIII. Lo otro es la monarquía absoluta. Luego por último, las instituciones eclesiásticas, la iglesia, la monarquía, la nobleza, la iglesia tenían un gran poder y el resto, el tercer estado o el pueblo llano, que eran burguesía, campesinos, bueno, pues todos los oficios, eran los que no tenían nada de poder y trabajaban de sol a sol durante todo el día. ¿Qué es lo que sucedió con todo ello? Un cambio en la monarquía, los privilegios de la nobleza, con el objetivo de que se instaurase en Francia y en el resto de Europa unos nuevos principios que eran libertad, igualdad y fraternidad. Los cimientos que se dijo en el siglo XIX que iban a ser la igualdad, la fraternidad y la libertad, hay algunas que sí, en la libertad sí hay algo más, fraternidad también, la igualdad entre hombres y mujeres sigue siendo complicada. Es verdad que los cimientos todavía no se construyeron acorde a lo que se está pidiendo después de 2 siglos o en la actualidad. Son cimientos que tienen que ir cambiándose o reformándose de otra manera con el objetivo de que haya mejores condiciones en torno a la igualdad, sobre todo entre hombres y mujeres, porque libertad y fraternidad están más o menos claros, pero los cimientos no están muy bien construidos, sobre todo acorde a lo que es la actualidad. Las monarquías absolutas en Europa eran de desigualdad y primeramente, bueno, estaba el monarca, luego la nobleza, luego el clero y en el clero había pues el clero más importante, que era el clero secular, el clero regular y había pues, diferentes estamentos dentro de las propias instituciones, tanto de las más importantes como la nobleza como la iglesia. Y la desigualdad social, hay que decir que la sociedad francesa estaba dividida en tres estamentos. Estaba el clero y la nobleza que gozaban de privilegios y exenciones fiscales, mientras que el tercer estado, que incluía la burguesía, campesinos, trabajadores, portaba una carga fiscal y carecía de representación política. Ya hay una diferencia. El monarca era el que controlaba todo. El clero es la iglesia, monarquías absolutas en Europa, en Francia, con el apoyo de la iglesia. La nobleza tenía gran poder y como la iglesia y la nobleza tenían poder, privilegios encima y exenciones fiscales, ¿quién pagaba todos los impuestos? Por la gran mayoría del tercer estado, el pueblo llano, que era la burguesía, los campesinos, los trabajadores, que soportaban una carga fiscal y carecía de representación política. No tenían además la representación política que pedían, sobre todo la burguesía más.
En concreto, que era un estamento pues, que empezaba ya a tener una progresión poco a poco, hasta que llegaba la Revolución Francesa y las revoluciones liberales y la economía, las revoluciones industriales, pues provocó que se convirtiese en el principal estamento dentro del tercer estado. Y luego también otro problema que causó la Revolución Francesa fue la crisis económica, que Francia sufría una grave crisis económica con altos impuestos, malas cosechas, y también hambrunas, lo que generaba un profundo descontento. Es decir, la crisis económica era brutal en Francia, porque había una crisis económica porque los impuestos eran altos. ¿Quién pagaba los impuestos? El tercer estado, el pueblo llano. Los burgueses, los campesinos, los trabajadores eran los que soportaban la carga fiscal y carecían de representación política, es decir, no tenían ni representación política para discutir sobre los problemas que vivía el tercer estado. Y esto generó un profundo descontento sobre todo en la sociedad y en el tercer estado. Pero vamos, para ver que hay una gran desigualdad, quien tenía todo el poder era la monarquía, el clero, que es la iglesia, tenían el mismo poder y estaban unidos, y la nobleza, porque ellos tenían privilegios, la iglesia y el estamento nobiliario, exenciones fiscales y pagaban todos los impuestos, la carga fiscal, el resto del tercer estado, que eran los que soportaban todo y pagaban pues, los impuestos que iban hacia los estados absolutistas europeos. La Ilustración o el siglo de las luces fue un periodo que surgió en el siglo XVIII en Francia y a partir de ahí se extendió al resto de Europa. Primeramente, filósofos ilustrados franceses, que aunque Rousseau no era francés, que era suizo, Montesquieu y Voltaire, defendían la soberanía popular, la división de poderes y los derechos individuales, ideas que influyeron en la burguesía y otros sectores de la sociedad. Y hay que decir que la burguesía, la edad moderna, a veces se unía al estamento nobiliario para ceder a tener mayor poder. Y esa situación también surgió en el siglo XIX, pero en menor medida, porque ya la burguesía empezaba a tener el mayor control tras la Revolución Industrial, la Revolución Francesa, las diversas revoluciones en América, por ejemplo, la Revolución Americana, las revoluciones europeas, la Guerra de la Independencia Española también cambió el paradigma político en nuestro país. Ya ese estamento de la época medieval se rompió y en el siglo XIX ya pues era pues el poder económico que lo tenía sobre todo el estamento burgués. Y luego también el absolutismo monárquico, porque la monarquía absoluta de Luis XIV era vista como un obstáculo para el progreso y la modernización del país, generando un rechazo generalizado. Para muchos intelectuales veían que la monarquía absoluta era un problema, sobre todo porque no daba lugar a que Francia progresara, a que se modernizara el país, y entonces ya la monarquía absolutista, parte de Luis XVI, era un problema, un obstáculo, sobre todo para que el país pues, se modernizase, progresase poco a poco y se cambiase de paradigma, es decir, una monarquía absoluta hacia una monarquía constitucional, primero que querían los franceses, pero como Luis XVI se marchó, finalmente en 1793 fue ejecutado con el resto de su familia y es verdad que su hijo, Luis XVII, bueno, pues murió muy joven, pero se escapó. Y es verdad que luego, bueno, se instauró después del Imperio Napoleónico otra vez la dinastía de los Borbones en sus hermanos, Luis XVIII, Carlos X y hasta 1870, cuando ya Francia definitivamente se convirtió en una república tras la segunda experiencia Bonaparte con Napoleón III. Las etapas de la Revolución Francesa, los Estados Generales y la Asamblea Nacional de 1789. La reunión de los Estados Generales, convocada por el monarca Luis XVI, desencadenó la formación de la Asamblea Nacional, que juró no disolverse hasta redactar una constitución. Anteriormente, en 1914, fue la última vez que se convocaron los Estados Generales en Francia. Este fue el 1789 para abordar la crisis económica del año anterior, los problemas que tenía Francia, las causas también, porque la monarquía absoluta se veía ya obsoleta en el país, querían un cambio de una monarquía constitucional, la aparición de la Ilustración, nuevos intelectuales críticos con la monarquía absoluta, la propia Iglesia también, y ellos, bueno, pues intentaron llevar a cabo en la Asamblea Nacional, pues, esa formación con el objetivo de redactar antes bueno, de redactar una constitución y luego ya, pues, no se iban a disolver hasta la nueva constitución en el país. La monarquía constitucional al principio, la toma de la Bastilla marcó el inicio de la Revolución Francesa. Hay que decir que la toma de la Bastilla se produjo el 14 de julio de 1789, que es hoy el Día Nacional de Francia,
y se aprobó la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano y se estableció una monarquía constitucional. Eso al principio. A partir de ahí, toda la situación ya cambió y como Luis XVI se quería marchar del país, pues fue ejecutado al año siguiente, en 1793, en enero, y la República lo que provocó fue la radicalización de la Revolución Francesa y llevó a la proclamación de la República y al juicio y ejecución, como he dicho yo, del monarca Luis XVI. Se instauró un régimen de terror liderado por Robespierre, seguido por una etapa más moderada con el de Victoria. El monarca francés quería marcharse y lo vieron y al final lo que querían era una monarquía constitucional, la figura de Luis XVI, pero él, pues al verle marcharse del país, pues muchos vieron que traicionó a Francia y fue ejecutado, juzgado y en 1793 le ejecutaron en enero y finalmente, bueno, pues en Francia se instauró la República, que ya no era un nuevo sistema porque ya existió, por ejemplo, en las Provincias Unidas del siglo XVIII, o por ejemplo la experiencia de la Revolución de la Gloriosa bueno, del siglo XVII en Gran Bretaña, porque el Reino Unido lo que quería era imponer por parte de los monarcas un régimen absolutista, una monarquía absolutista similar a la europea. Finalmente fracasó y provocó, bueno, pues que Reino Unido se convirtiese en una monarquía parlamentaria, es decir, que el Parlamento tenía pues también algo más de poder sobre el monarca, aunque bueno, las monarquías tenían bastante poder. Las consecuencias de la Revolución Francesa pues, se llevaron a través de varios conceptos, entre ellos el fin del feudalismo, se abolieron los privilegios y se instauró un sistema de propiedad privada, ya los privilegios nobiliarios de estamentos, que eran los que tenían el clero, la nobleza, el monarca. A partir de ahí apareció un sistema de propiedad privada que vino unido con la revolución industrial y el capitalismo. La Declaración de Derechos se proclamaron todos los derechos fundamentales de libertad, igualdad y fraternidad, sentando las bases de los sistemas democráticos modernos. Eso sí que fue importante, la Declaración de Derechos, porque se proclamaron los derechos fundamentales de libertad, igualdad y fraternidad, que es lo que sentó al final las bases de los sistemas democráticos que conocemos actualmente. El surgimiento de la República. Se consolidó el sistema republicano en Francia, eliminando la monarquía absoluta, pero la República era pues más o menos algo que existía ya desde la época de los romanos, que existió en Grecia también, pero sobre todo en Roma. Y el nacimiento y surgimiento de la República, como he dicho, no fue Francia el primero. El primero fue las Provincias Unidas, el primer sistema republicano. Y estoy hablando del principio del siglo XVIII. Francia fue ya casi en el siglo XIX, cuando estalló la Revolución Francesa y provocó un cambio de paradigma político, social, económico sobre todo, por el nacimiento primero de la Revolución Industrial, el capitalismo, la aparición de nuevas teorías en contra del capitalismo, como fue el socialismo, el comunismo y el anarquismo. Y Francia fue un nuevo estado que se convirtió junto con las Provincias Unidas en una república. Pero esto no quiere decir que fuera el primero. El primero eran las Provincias Unidas y esto lo digo yo siendo historiador. A partir de ahí, luego ya Francia pues, se llevó a cabo un imperio y una monarquía hasta ya cuando cayó la dinastía Bonaparte, la figura de Napoleón III, que es lo que provocó, bueno, que Francia desde finales del siglo, o último tercio del siglo XX, los últimos más o menos 25 o 30 años, Francia es una república desde 1870 hasta la actualidad. Cuando 1870-1871 fue cuando Prusia derrotó a la Francia de Napoleón III, que es lo que provocó la pérdida de Alsacia y Lorena, que luego, como al Imperio Alemán fue derrotado en la Primera Guerra Mundial, Francia recuperó esas zonas, Alsacia y Lorena, otra vez retornaron a Francia después de la Primera Guerra Mundial. Y dos conceptos muy importantes en el ámbito de las consecuencias de la Revolución Francesa fueron la difusión de las ideas revolucionarias. La Revolución Francesa inspiró movimientos revolucionarios en Europa y en Iberoamérica. En América se produjo la independencia en dos periodos. El primer periodo fue de 1814 a 1824, con figuras como José de San Martín, Simón Bolívar, que es muy conocido. Y el segundo periodo se produjo entre 1895 y 1898, que fue cuando Cuba y Puerto Rico en 1898 bueno, pues quedaron bajo
la tutela estadounidense hasta que Cuba instauró un régimen comunista, se independizó y Puerto Rico sigue siendo un miembro más, o el 51 estado de los Estados Unidos, es decir, no es independiente. Decir que, por ejemplo, Brasil también se independizó, o las colonias, el primer periodo fue de las colonias de Iberoamérica, pues de su metrópolis española y portuguesa. A partir de ahí, en 1868 Cuba intentó ya la independencia con respecto a España, pero esa guerra larga de 1868 a 1878. En 1848 Estados Unidos intentó la compra de las colonias españolas, las últimas que tenía, y el gobierno español en aquel momento, durante el reinado de Isabel II, se negó. También algo muy importante fue el comienzo de la edad contemporánea en España, como fue la Guerra de la Independencia Española, las revoluciones también que provocaron en 1820, que fue lo del pronunciamiento de General Riego contra Fernando VII, cuando se promulgó en 1812 la primera Constitución española, 1812 que se la conoció como la PEPA, 1830, 1848 fueron periodos en el cual comenzó pues, las revoluciones en Europa y también fueron las disgregaciones o las unificaciones. Dos de ellas fueron las unificaciones de Alemania y de Italia, que fueron las dos en 1871. Que por cierto, ambos países tienen muy poco, bueno, tienen pocos años, alrededor de más de 160 años de nacimiento cuando se unieron. Es verdad que Italia y Alemania tienen una historia muy larga desde la época de la Edad Media, sobre todo. Y luego lo que vino también después de la Revolución Francesa fue el Imperio Napoleónico, el primer imperio, que luego ya su sobrino, Napoleón III, instauró el segundo imperio en Francia. Y el auge de la burguesía como un nuevo estamento. La burguesía se consolidó como la clase dominante, impulsando el capitalismo y la industrialización. De ahí que luego apareciesen nuevas teorías como el socialismo utópico, el socialismo marxista o científico, y por último el anarquismo contra la revolución industrial y sobre todo contra el capitalismo, porque según lo que decían las tres teorías, el capitalismo daba problemas y desigualdad. Entonces el socialismo, comunismo y anarquismo lo que daba es la igualdad entre todas las personas. Con ello finalizo comentar que soy historiador y si os gusta este vídeo relacionado con el mundo, bueno, con el mundo histórico, porque esto es un acontecimiento igual que la Revolución Americana que se produjo hace 10 días, el 4 de julio, que ya lo subí, por cierto, por si lo queréis ver ese vídeo, pues esto es un acontecimiento que cambió el panorama político, económico y social en Europa y afectó a todo el continente, primero con la independencia española, la independencia de las colonias en América del Sur en dos periodos, las mm, revoluciones de los años 1820, 1830, 1848 por Europa, las unificaciones alemana e italiana, el imperio napoleónico, bueno, unos cambios, que es lo que tenemos pues, en los últimos 200 años de la historia de España y la historia de Europa. Así que, si os ha gustado, repito que soy historiador, darle a like, suscribiros, comentar, repito otra vez de nuevo que soy historiador y nos vemos en el próximo vídeo.